Saludos hermanos, qué gusto tenerlos en otro episodio más de Líderes conforme al corazón. ¿Saben? Hay personas que nacen con una corona en la cabeza y otras que comienzan cuidando ovejas en el silencio. La historia demuestra de que Dios no siempre busca a los que brillan frente a la multitud. Muchas veces pone sus ojos en aquellos que nadie mira. Y es que vivimos en una generación que mide el liderazgo por la apariencia, los seguidores, los títulos o la capacidad de impresionar. Pero el cielo tiene una fórmula muy diferente para evaluar a una persona. Mientras los seres humanos observan lo visible, Dios examina aquello que nadie puede fotografiar, publicar o aparentar. Hablamos del corazón. Y aquí surge una pregunta incómoda que nos tenemos que hacer. ¿Qué encontraría Dios si hoy examinara nuestro interior? Porque es posible tener una buena reputación, algo impecable, intachable, y al mismo tiempo estar lejos de la voluntad de Dios. También es posible ser ignorados por todos y aún así ser alguien precioso para Él. El liderazgo que transforma generaciones no nace en escenarios para nada, nace en los lugares secretos, no se construye con los aplausos, sino que con obediencia. No depende de la fuerza física, la inteligencia o los recursos, sino de una relación genuina con Dios. Esta historia de un líder, la que hoy vamos a aprender, es de un verdadero líder que tuvo éxito, que no precisamente nació ocupando un trono, sino que decidió mantener su corazón sensible a la voz del Señor. Un hombre con virtudes, errores como tú, como yo, victorias, caídas, pero cuyas características fueron un deseo ferviente de siempre buscar a Dios y tenerlo por encima. Porque al final, queridos, lo que determina nuestro destino no está en lo que otros piensan de nosotros, sino en lo que Dios piensa de nosotros mismos. Pastor Gerson, ¿cómo está? Bienvenido a este programa. Muchas gracias, un gusto, Byron, un gusto saludar a cada uno de los que están a través de la red de esta página de Hope Radio Honduras Atlántica. Que el Señor pueda bendecirles y esperemos que sea de edificación este programa en este día. ¿Le parece bien, pastor, si comenzamos orando? Oramos. Nuestro Dios, queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos hablar de liderazgo, características de un líder, de esos que usted forma, que usted llama y capacita. Que su bendición pueda guiarnos y que podamos tomar ese llamado especial que el Espíritu Santo da a cada uno para que nos convirtamos en líderes que conquistan, pero que conquistan para la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. David, un corazón conforme al corazón de Dios, es el capítulo que hoy vamos a estar tocando. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 12. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 12, que dice: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. ¿Qué le parece ese versículo, pastor? Es interesante darnos cuenta de cómo Dios llama a un hombre, llama a un ser humano que está conforme al corazón de Él. Y no solo debería mostrarnos un interés, sino también ir más allá. Porque alguien que nosotros conocemos, un personaje como David, porque alguien que cometió errores, quizás hecho de la misma materia, así como usted y yo, hemos sido formados también, pero ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué esa cualidad? O quizás llevarnos a pensar también, ¿será que Dios también piensa así de mí? Uh-huh. Es interesante la manera en que Dios lo llama, un hombre conforme a mi corazón. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero Jehová respondió a Samuel: No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues Jehová mira, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios siempre va más allá
de lo que nosotros creemos, Así de lo que es. nosotros podemos ver. Y en esta escena, en este cuadro, es interesante ver que pasan todos los hijos de Isaí y todos los presenta, los tres primeros los presenta como unos grandes portes, pastor. Pero David dice que ve algo diferente en él. De hecho, cuando nosotros vemos esa escena en la Biblia, nos damos cuenta que el profeta Samuel queda deslumbrado al ver a Eliab. Ujú. Queda deslumbrado, le ve aquel porte militar, seguramente, una estatura muy buena y físicamente quizás también bien presentable y, y precisamente Samuel nos representa a nosotros. Ujú. Porque generalmente nosotros también somos visuales, los seres humanos somos visuales y nos vamos por la apariencia, por lo que parece, y entonces Dios viene y pone un alto y dice, hey, espérate, no solo se trata de lo que tú estás viendo externamente, yo voy más allá y yo veo también el corazón. Es como cuando usted y yo vamos a comprar un automóvil, no sabemos nada de automóviles, no sabemos nada de carros, y nosotros vemos que el color está bonito, que las luces se ven potentes, que el techo está fuerte, que la paila, quizás si es de paila, está dura, los asientos son de cuero, pero fíjese que cuando el mecánico va, no se fija en eso. ¿Qué empieza a ver? El mecánico abre y de una vez comienza a revisar el motor lo prueba y uno no ve esas cosas, que es lo que realmente deben interesar acerca del funcionamiento de un vehículo. Exactamente. Y pastor, si hoy preguntamos qué características debe tener un líder, probablemente escucharíamos algunas como debe de ser inteligente, capacidad de comunicación, experiencia, carisma y conocimiento. Y ciertamente son verdaderas. Y no sé si usted puede añadir algunas otras de los que creemos que debe tener un líder. Sí, de hecho debe ser elocuente según nuestra forma de ver. Es más, hay muchos libros seculares de liderazgo Ujú. que hablan de lo que es un líder, es un planificador que tiene, que los demás lo escuchan, que tiene cierta influencia sobre otros, pero nos quedamos ahí y volvemos a lo mismo, solamente a la parte externa. Y hay muchas otras cosas que Dios busca en nosotros y en usted también, usted que nos está viendo en este programa que Dios ha visto y son cualidades que Él mismo se encarga de entregarnos a nosotros y que debemos cultivarlas. Sin embargo, cuando Dios busca el próximo rey para Israel, no pregunta quién era el más fuerte. No dice, a ver, mídeme la fuerza de Eliab, o mídeme la fuerza del otro hermano, o del tercero, del cuarto, del quinto. No. Él tampoco busca el más alto, el más preparado. Dios busca un corazón, como lo pudimos ver tanto en Hechos capítulo 13, pastor, como en 1 Samuel capítulo 16. Él anda buscando a alguien distinto, porque ya había un rey que tenía todas estas características y por decisiones propias, por decirlo así, fue que fue llevado al fracaso. Su camino se orientó al fracaso. La Biblia presenta, pastor, una de las experiencias más extraordinarias que un ser humano puede recibir. Varón conforme al corazón de Dios. La Biblia no dice que David fue perfecto, tampoco dice que nunca cometió errores, no lo dice, tampoco dice que siempre tomó buenas decisiones, pero sí dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue algo extraordinario. ¿Sabe? Hablando de David, el mismo profeta en el libro da ciertas cualidades de David. En el capítulo 16 del primer libro de Samuel, cuando Saúl es atormentado por un espíritu maligno y entonces le dicen, mira, le recomiendan, tienes que buscar a alguien que te toque música para que te pueda relajar, que cuando sientas esa desesperación por ese espíritu que te atormenta, entonces que alguien empiece a tocar música y te relaje. Y entonces uno de sus criados viene y recomienda a David. Yo, Sabía de... yo sabía, lo conocía, y se lo voy a compartir en el primer libro de Samuel, el capítulo 16.
Y el versículo 16, justamente, el siervo está recomendando a David. Y, y ahí, y ahí él entonces, en el versículo 18, uno de los criados le dice, he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Eso era lo que estaban buscando, alguien que pudiera tocar un instrumento musical, que tocar un arpa, No, mm, ocupaban a alguien que experto en... alguien experto en eso. Pero la recomendación va más allá, porque están buscando a alguien que sabe, que sepa tocar el arpa. Entonces aquel criado le dice, yo conozco un hijo de Isaí de Belén, sabe tocar, pero le agrega, valiente y vigoroso es también, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y agrega algo más ahí. Y Jehová está con él. Qué O sea, interesante. son cualidades que nosotros tenemos que darnos cuenta que de repente en nuestro liderazgo quizás las practicábamos inconscientemente en ocasiones, Ujú. pero los demás la ven. Y eso es lo interesante de la vida de David. Y por eso uno llega a pensar, por estas cualidades que cultivaba, Dios dice que era conforme a su corazón. Y antes de continuar con David, quiero que vayamos a donde un líder que fue elegido por voluntad popular y no por Dios. Hablo del primer rey de Israel, Ok, el el rey rey Saúl. Saúl. Israel tenía un problema, pastor. Su primer rey había comenzado bien, era humilde, dependía de Dios, escuchaba la dirección divina, pero poco a poco algo fue cambiando en el corazón. Algo fue diferente, ya no tenía aquella humildad, se empezó a llenar de orgullo por todas las victorias que Dios le daba. Y eso puede, pienso yo, que dañar a un líder, el orgullo. Hay un dicho popular que dice, dale poder a una persona y verás su verdadera personalidad. Ujú. Y lamentablemente eso fue lo que ocurrió con el rey Saúl. Al verse él, porque si recordamos sus principios, cuando es elegido y todo, hasta escondido Se metió en estaba. una carreta. Se Era él, ¿no? escondió para que no lo colocaran, huía a ese gran privilegio que se le había otorgado. Pero después, conforme a Dios le iba dando victorias, fue saliendo su orgullo, fue sacando su verdadero yo. Y aquella persona tímida que mirábamos al principio, terminó siendo un rey prácticamente odiado, despreciado por el mismo pueblo, porque su orgullo lo encegueció. Empezó a confiar más en él que en Dios, pastor. Sí, confió más en sus propias fuerzas, en sus propios logros, por así decirlo, y comenzó a hacer a un lado a Dios. Pas- Comenzó a decir, no, esto es por Saúl, porque yo planifiqué esto, porque y si yo no hubiera estado aquí, yo no sé cuántas veces de repente hemos pensado de esa manera Yo, también, ujú. si yo no hubiera hecho tal cosa, si yo no hubiera venido, no se arregla tal dificultad. Porque yo estaba ahí, entonces arreglamos esto. Miren, mucho cuidado cuando actuamos así, porque entonces tendemos a tener, lo voy a decir de esta manera, tendemos a tener el síndrome de Saúl. Correcto. Y pastor, muchas veces creo que pasa en nosotros y creo que podemos estar de acuerdo en esto. Yo soy ingeniero y yo puedo. No necesito de Dios ya más. Yo porque tengo esta casa, ¿se acuerda de Nabucodonosor? Yo en el capítulo 4, yo Nabucodonosor he construido todo esto. Y ya advertido. Y ya advertida. Exacto. Entonces, ese es el problema que, que pasó con Saúl y que muchas veces puede pasar con nosotros como líderes también. Ir sacando lo que teníamos ahí almacenado Ujú. y entonces empezamos a hacer a un lado a Dios al punto que Dios puede pensar,
de nosotros, así como pensó de Saúl también. Y Y eso es eso terrible. es terrible. Y Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11, dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey. O sea, pastor, esto es triste. O sea, para mí estas son palabras duras y más que vengan de Dios. O sea, está bien, usted dígamela y yo me lo aguanto, ¿verdad? Pero ya esta acción fue de Dios. Dios fue el que le dijo, me pesa haber puesto a Saúl. O sea, ¿qué tan decepcionado estaba Dios de él? ¿A qué punto lo había llevado la decepción? Yo me pregunto, antes de llegar a este punto, ¿Dios habla con sus líderes? ¿Siempre habla? ¿Siempre manda a alguien a decir, mira, Gerson, te estás equivocando, no es por ahí? Sí, de hecho podemos ver en la vida del rey Saúl. Dios le dio oportunidades. Ya se había equivocado una vez Ujú. y luego Dios, por la intercesión del mismo profeta Samuel, le da una nueva oportunidad, pero vuelve a caer en el mismo error. Y así hace Dios con nosotros también. Nos da ese privilegio de liderar, pero en ocasiones caemos en errores y creemos que lo que se propuso y que tuvo éxito, entonces porque yo estaba aquí, y Dios nos dice, no, no es porque estabas aquí. Y aquí es donde viene aquella frase que la repetimos muchas veces, que Dios no llama a las personas capacitadas, sino que por el contrario, capacita a quienes llaman. Y uno se da cuenta de eso porque en nuestra vida cristiana, nos encontramos algo. Usted mencionó profesiones, ¿verdad? Mencionó un ingeniero, pero a veces no es el ingeniero el que está liderando la iglesia. Ujú. No es el doctor el que está liderando la iglesia. Quizás el que está liderando la iglesia, como nosotros le llamamos en nuestros templos, en nuestras iglesias, el primer anciano de la iglesia, de repente es alguien que pudo terminar su primaria o quizás alcanzó un título de educación media, pero Dios le vio a esta persona, Dios le dio esas cualidades que habla de David y lo tiene al frente, dirigiendo aquel otro grupo de hermanos con diferentes profesiones universitarias, pero el más sencillo en cuanto a crecimiento académico es al que Dios escoge para liderar. Eso es lo interesante de estos caminos. Y ahí es donde entonces nos damos cuenta. No es por mis logros, sino por lo que yo permito que Dios haga en mi vida, que me hace ser un buen líder. Entonces, cuando Dios ve esto y dice, voy a buscar un nuevo rey, y llega Samuel a la casa de David, fue alguien alto, fuerte, imponente, parecía un rey, pero Dios le dice, mira, Samuel, no es él, no es el otro, tiene que ser alguien que sea conforme a mi corazón, como usted ya bien lo dijo. No, creo que muchas veces nos equivocamos y, y yo no digo que no nos debemos de alegrar por un título que recibimos, por un esfuerzo que se ha hecho para alcanzarlo, no. Pero a la hora de estar en la iglesia ya no va más el ingeniero, el doctor, el arquitecto, va un siervo de Dios. Eso es lo que yo considero. Cuando ya entramos a la iglesia y me toca, cuando yo estoy, digamos que soy doctor y estoy y voy a operar a alguien, soy el doctor, ¿sí? Pero ya cuando voy a la iglesia, ya dejo de ser el doctor, me convierto en un siervo de Dios. Y creo que ese es el punto de vista que hemos olvidado muchos, de ser lo que realmente nosotros somos. En la iglesia somos siervos de Dios. Donde andemos somos siervos de Dios, pero cuando nos toca cumplir con nuestra función como doctor, pastor, ingeniero, arquitecto, ahí sí lo somos. Fungimos esa función y debemos de poner en práctica lo que hemos puesto. Pero al llegar a la iglesia, nosotros somos siervos de Dios y debemos de representarlo a Él dignamente. No sé si está de acuerdo. Sí, de hecho le cuento así algo rápido, una experiencia. Me pasó en una de las iglesias. Yo me encontré una hermana que tiene un título universitario muy reconocida y todo, y todo el mundo en la iglesia le llama por su título. Yo recién llegado, entonces yo igual, ¿verdad? La saludo por su título y me dice, pastor, discúlpeme, para usted soy
la hermana tal. A mí no me gusta que aquí en la iglesia solo me llaman por mi título. Yo quiero escuchar que me digan la hermana tal, aun cuando van a presentarme a mí así. Y se los he dicho varias veces, pero no me hacen caso. Pero es que hacia ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Mostrar ahí de que no es el título, sino que todos somos iguales y que Dios nos trabaja con nosotros. Pero es que esto es algo humano también. Cuando nosotros vemos esa escena de cuando Samuel está con la familia de David, pasan los 7 hermanos. Y ya Samuel, después de que Dios le ha hablado, entonces Samuel está preocupado porque pasa uno y él cree que sí, Dios le dice no, pasa el otro, el otro, y Dios le va diciendo no, no, no. Entonces queda algún uno. Y si nosotros notamos en esa escena, la misma familia como que discrimina a David. Exacto. Ah, sí, Hay un... hay un muchacho por allá, dice que está cuidando las ovejas. O sea, hay una discriminación y no culpamos a Isaí. Nosotros a veces hacemos así también. No, es que, pero es que está recién bautizado. No, solo tiene un año de estar con nosotros y todavía no tiene la capacidad. No sabemos nosotros. Dios es el que capacita. Exacto. Entonces tenemos que explotar eso que Dios ha otorgado. Si no, ¿dónde está cuando nos bautizamos? Además del perdón de pecados, recibimos el don del Espíritu Santo. Y Dios da conforme a ver que hay conveniencia para la iglesia. Y hacia ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Un verdadero líder no antepone lo suyo, sino que deja y muestra a los demás que Dios Exacto. el que está encaminando Ujú. y permite que los demás vean el carácter cristiano reflejado en su vida. Y mire qué interesante esto, porque Samuel le dice a Isaí, llama a todos tus hijos. Él no le dice, llama a tus 7 hijos y deja aquel allá. No, dice, llama a todos tus hijos. Así El es. llamado es a todos los hijos. Y la vida permite de que David sea el menor, que sea el olvidado, el pastor, el que realizaba trabajos más humildes, pero Dios veía algo diferente, tal como lo citó el texto que usted nos leyó hace un momento. Veía en David fidelidad, Dios veía carácter, comunión, veía intriga. Yo creo que la soledad, yo creo que lo marginado, lo olvidado por la sociedad, hacía que David fortaleciera su carácter en Dios. Así es. Y hay ahí lecciones interesantes para nosotros también. Ujú. Una de ellas, la vamos a mencionar ya de una vez, es que Dios ve lo que otros ignoran. Exacto. Y cómo ahí nos damos cuenta, ya lo conocemos, creo que todos los conocemos. David era el hijo menor, ya lo mencionó usted también, estaba olvidado. El pastor de ovejas, el que está cuidando allá lejos está por allá. Quizás el que hacía los trabajos más humildes, no sé si se iba por varios días a dormir en el campo con el rebaño, Ujú. pero es interesante ver cómo muchas veces nosotros tendemos a creer que para servir a Dios necesitamos tener un cargo en la iglesia, necesitamos tener un título o una posición social. Y no, realmente lo que Dios está observando en nosotros es la forma en la que actuamos cuando nadie nos está viendo. Exacto. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos solos? Porque ante los demás podemos ser muchas cosas buenas y presentarnos así, porque vuelvo a repetir, los seres humanos somos visuales. Y generalmente nos vamos con la primera impresión, pero no vemos más allá de lo que Dios ve.
El mismo salmista dice, ¿dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy a la montaña alta, allá está. Si voy por los cielos, allá va. Si me meto a las profundidades del mar, por Ahí ahí. está. En cualquier rincón, ahí siempre está. Entonces eso nos lleva a darnos cuenta de que Dios toma en cuenta a esas personas, a los que están olvidados, ignorados, al que llega y se sienta quizás allá en una esquinita de nuestros templos también. Ujú. Dios tiene un propósito especial para ellos también y lo que nos llama a nosotros a reflexionar es cómo involucrarlos a ellos también para que desarrollen ese potencial especial como líderes de la iglesia. Y dentro de esta plática surge una pregunta que usted ya hizo. ¿Cómo actuamos cuando nadie nos ve? Qué interesante. Y otra pregunta para nosotros también es, ¿cómo hablamos cuando nadie nos escucha? ¿Qué hacemos cuando no recibimos reconocimiento? ¿Qué hacemos cuando estamos acostumbrados a recibir reconocimiento? ¿Cómo actuamos en esa posición? ¿Cómo nos movemos? ¿Seguimos siendo humildes? ¿Seguimos siendo personas conforme al corazón de Jehová? De hecho, la prueba más grande que nosotros podemos demostrar es justamente cuando estamos frente a un grupo que no nos conoce, un grupo de personas que no nos conoce y no estoy hablando de personas de iglesia, sino alguna relación laboral, un nuevo trabajo, un aula de clases en nuestra universidad, en nuestros estudios universitarios, en el mismo colegio, en la escuela, porque es de todas las edades, ¿verdad? Pero un grupo que no sabe que yo soy cristiano y yo llego, ¿cómo me voy a presentar ante ellos? Exacto. ¿Cómo va a ser la forma de hablar que voy a tener yo? De hecho, le menciono Jeremías 15:19. Dios habla para nosotros y de ese mensaje especial. Por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y sigue diciendo, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Nos está llamando a ser una luz cuando nadie nos ve, cuando no nos ve la hermandad. Entonces, ¿cómo nos comportamos cuando estamos solos? O sea, cuando no hablamos de soledad también, sino cuando solo yo soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y estoy con un grupo de amigos o estoy conociendo a personas, Ujú. un grupo nuevo de personas a los que estoy conociendo. ¿Cómo me voy a comportar? ¿Qué voy a hablar con ellos? Si voy a demostrar realmente que soy hijo de Dios. Entonces ahí vamos mostrando también el liderazgo que Dios nos ha dado. Exacto. Y pastor, antes de que David enfrentara a Goliat, enfrentó desafíos que nadie veía. Mientras cuidaba ovejas, luchó contra el león, contra el oso, y nadie le aplaudió por eso. Nadie escribió canciones sobre sus victorias, pero allí estaba Dios en el desarrollo de su carácter. Cuando llegó el momento de enfrentar al gigante, David ya tenía la experiencia, confiaba en Dios plenamente. Muchas personas, pastor, hoy queremos la plataforma, pero no queremos el proceso. Muchos queremos el púlpito, pero no queremos el desierto. Queremos dirigir, pero no aprender. Dios quiere preparar líderes antes de exponerlos públicamente. ¿Y cómo nos preparamos como líderes antes de exponernos públicamente? Yo me imagino y creo que la mejor forma de prepararnos es tener una devoción personal. Y cada vez que David se apartaba con las ovejas, tenía esa devoción con Dios en la soledad. Si un líder no ora, si un líder no busca a Dios a la primera hora de la mañana, no puede, se lo digo de una mejor manera, nadie puede dar lo que no tiene, pastor. Así es que ahí encontramos una segunda lección, ¿verdad?
ya dijimos primero que Dios ve a los que se ignoran, pero también aquí encontramos esa preparación en el anonimato, podríamos decir, Correcto. porque es el momento que estamos a solas con nuestro Dios. ¿Cómo estamos aprovechando ese momento especial? Y llama poderosamente la atención porque cuando nosotros vemos los salmos, que son cantos, ¿verdad? Ujú. Cuando nosotros vemos los salmos, nos damos cuenta de que David tenía una relación muy especial con Dios. De todo sacaba una canción, porque los salmos Sí, son cantos, sí, ¿verdad? sí, de todo saca una canción. Y entonces encontramos ahí, de todo sacaba una canción. Estaba enfermo, sacaba una canción. Estaba perseguido, hay otro canto. Se sentía angustiado por alguna enemistad, incluso hasta por la de su hijo Absalón y todo, y componía, se dedicaba a componer y escribía. Quizás en alguna noche de insomnio sale y mira el cielo y lo ve estrellado y entonces habla del firmamento. Y entonces nos damos cuenta de eso, esa relación personal que tenemos con Que se Dios. cumple lo que dice, en todo tiempo te alabaré. Cantad cántico nuevo a Jehová. Él mismo Sí, lo redacta. Y pastor David, como bien ya lo está diciendo usted, no solamente era un guerrero, sino que era un adorador. Escribió gran parte de Salmo, cantaba, oraba, meditaba a Dios, buscaba la presencia divina constantemente. Y el Salmo capítulo 27, versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Los grandes líderes espirituales siempre buscan adorar al Señor, siempre buscan en tener un contacto con Dios. Empezamos como bien dijo usted, es posible que la sociedad nos margine, pero Dios nos ve. Ahora los líderes, cuando te ve Dios, también tienes que buscar ese momento de intimidad con Él y tienes que convertirte, creo, en un adorador de Él. O sea, mi vida gira en la adoración a Dios. es que debemos adorar en todo momento, pero mi adoración va conforme a mi relación personal con mi Dios. Bueno, el apóstol Pablo lo dice, que si estamos alegres hay que cantar, Ujú. que si estamos afligidos hay que orar. Pero en ningún momento, si nosotros vemos ese versículo, en ningún momento dice que entonces no dejemos de reconocer a nuestro Creador, a nuestro Dios. Él en todo momento lo dice así. Es más, el mismo David, el mismo Salmo, el Salmo 123 dice que nuestra mirada debe estar puesta ante el que está sentado en el trono celestial. O sea, él, Es él, él nos, interesante. él nos manda, nos envía de esa forma y por eso él dice ahí el salmo que usted menciona, el 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. O sea, estar con el Señor, estar ante la presencia de Él. La confianza de David y en la vida de David nos damos cuenta de que esa relación personal íntima que tuvo con el Señor es la que lo hace triunfador y es entonces la que nos lleva a decir, Dios no se equivoca y Dios nos está enviando a nosotros que nuestra vida debe ser así como el ejemplo de David en cuanto a adoración, en cuanto a servicio. Y por eso yo decía, Dios puede decir de nosotros igual, Correcto. el hermano tal, véanlo, porque él actúa conforme a mi corazón también. Es interesante eso. El espíritu de profecía nos da un par de citas que quiero compartir con usted y con cada uno de los hermanos que nos ven. Patriarcas y Profetas, páginas, capítulo 73, dice lo siguiente. David fue amado por Dios, no porque fuera perfecto, sino porque no se resistía a la voluntad divina. Su corazón era manso. La diferencia entre David y muchos otros líderes fue la actitud frente al pecado. Cuando callaban y se arrepentía David, muchos callamos,
Pero David iba y se arrepentía ante el pecado. ¿Se acuerda cuando lo enfrenta el profeta, verdad? Él dice, no es cierto, yo pequé. Yo hice eso. No se quedó callado, él reconoció su error. Vea lo que dice el pastor también en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, capítulo 62. El Señor eligió a David, un humilde pastor, porque poseía integridad de todo corazón. ¿Cómo puede poseer integridad de todo corazón alguien que peca, alguien que se equivoca? Pero creo que la respuesta es que siempre buscaba a Dios para arrepentirse. Y es que de hecho, cuando nosotros vemos, no es de un ser humano, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando de un ser humano igual que nosotros, con tendencia al pecado, Correcto. porque esa es la naturaleza que traemos. Y entonces no estaba exento a cometer errores. De hecho, nosotros encontramos ahí, y qué bueno que Dios permite que se registre el error que David cometió metiéndose a vivir con Betsabé, la mujer de uno de sus soldados fieles. Y sin embargo, es cierto, al principio intentó encubrir, como generalmente nosotros hacemos, ¿verdad? Queremos encubrir las faltas que cometemos, pero una vez descubierto, una vez confrontado, él no se justifica. No. No, es que esa mujer es el demonio que Dios, que utilizó el demonio, la utilizó a ella, y entonces ahí salía a bañarse desnuda y ella sabía que yo la miraba y más se esmeraba en... Ujú. No, no dice eso. Simple y sencillamente dice al profeta Natán, le dice, tienes razón, Natán, he pecado contra Jehová. Y ahí encontramos un salmo: mientras callé, se envejecían mis huesos, se secaba, se sentía muerto. Dice. Pero luego viene la restauración también. Él acepta su error, pero no se queda solo en aceptar su error. Va, lo confiesa con el Padre, habla con el Padre, y el Dios de las oportunidades, ese Dios que usted y yo servimos, el Dios de la segunda oportunidad, como digo yo, es un Dios de amor Correcto. y restaura y vuelve a colocarnos en el lugar. El Salmo 51 dice, ahí estaba metido en el lodo cenagoso, pero cuando yo confesé, cuando el Señor escuchó mi confesión sincera, entonces Él me levantó y me puso en tierras firmes. Y eso es lo que un verdadero líder hace también. El líder que es conforme al corazón de Dios reconoce que se ha equivocado, reconoce que ha pecado, va al Señor y el Señor se encarga de restaurar también. Yo creo, cuando leo la historia, esta parte de que David peca y es confrontado por el profeta Natán, el profeta le dice, pero Dios ya te perdonó. ¿Por qué Dios ya lo había perdonado? Porque sabía Dios la acción que David iba a hacer. Buscar el rostro de Dios. Buscarlo a Él. O sea, su corazón era tan noble que iba a ir a decirle a Dios, si es cierto, yo pequé. Yo te fallé, Señor. Y muchas historias de estas, de líderes que fallaron. Recuerdo a Pedro. Pedro no tuvo que decir nada. Solo volteó a ver a Jesús. Y en los ojos de Jesús encontró el perdón. Lo había traicionado. Era su discípulo. Le dijo, no, yo no conozco a Jesús. Yo a Jesús es más, nunca lo he visto. Y anduvo 3 años y medio caminando con Jesús. Pero en esa mirada ensangrentada de Jesús, Pedro también encuentra el perdón. Y yo creo que nosotros que estamos aquí, los hermanos que nos ven, si en algún momento hemos fallado como líderes, creo que también podemos encontrar el perdón de Dios. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar excepto aquel que no confesamos. Exacto. De hecho, ser un líder conforme al corazón de Dios es justamente eso. No se trata de no caer, sino por el contrario. En la vida de David nos damos cuenta que se trata que si hemos caído, entonces levantarnos, Levantarnos. claro, a Correcto. través del arrepentimiento, y Dios se encarga de lo demás.
Dios se encarga de limpiarnos, de purificarnos, pero no tenemos tampoco que entonces marginarnos, porque eso es lo que el enemigo de Dios quiere, que nos sintamos toda la vida, que nos vayamos sintiendo culpables y que pasaron 30 años Y que no somos dignos del y que no perdón. somos dignos de ese perdón y que seguimos allá automarginándonos porque hace 30 años pasó ya, de repente nadie se acuerda o hay una generación nueva, pero yo sigo martirizándome por aquello. No, se trata de levantarnos, con arrepentimiento levantarnos y seguir adelante. Ahora, pastor, ya para ir cerrando, tengo una pregunta para usted, para que nos ayude con esta pregunta para nosotros, para mí, para los hermanos que nos ven. ¿Cómo podemos desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios hoy en medio de tanta distracción, ruido, en medio de tanto caos, en medio de el destiempo, cuando ya no tenemos tiempo ni para orar? ¿Cómo podemos hacer? Es que ahí está el problema, eso último que usted dijo. Creemos nosotros que no tenemos tiempo ni para orar, pero esa comunión personal con nuestro Dios es la que en ningún momento tenemos que descuidar. Ok. Orar, leer la palabra de Dios, cantar alabanzas. Quizás su voz no sea tan agraciada como la mía, así, yo Ya somos dos, ya somos dos. gracias a Dios que hablo. Entonces, pero cantar un corito favorito, un canto que venga para alegrarnos el día y entonces no descuidar esa devoción personal. Yo lo digo así, es cierto, el culto familiar es importantísimo en la casa, en el hogar. El culto familiar es importante, pero más importante aún es mi devoción personal. Exacto. Entonces, yo quiero ser un líder conforme al corazón de Dios. Tengo que aprender a conocer a mi líder también. Y la única forma en la que yo puedo conocer a mi líder es pasando tiempo con él. No hay otra forma. Decía un pastor en cierta ocasión, el día que usted no ora, el día que usted no alaba, el día que usted no lee la palabra, ese día ya lo empezó derrotado. Y desde antes de salir de la casa, usted anda cargando un saco lleno de papas, dice, en sus hombros. Y no sé, recuerde quizás un día de esos. No le digo que lo experimente, pero que sí recuerde uno de esos días. Y se dará cuenta que es cierto, que el día que de repente no tomamos ese momento especial para tener esa intimidad con nuestro Dios, es un día Es triste. un día cansado Un día espiritualmente, cansado derrotado. espiritualmente, nos salen, hasta los planes que teníamos nos salen mal. Es Y, cierto. y entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que el secreto del liderazgo para ser conforme al corazón de Dios no es secreto. No es La secreto, clave. es la clave. Es la clave del éxito. Es pasar tiempo en comunión con nuestro Dios. Aparte ese tiempo y entonces usted se dará cuenta de que es lo mejor que pudo realizar durante ese día. Y ya empezó bien, empezó con el pie derecho. Exacto. Y para hacer tiempo, tengo el desafío de esta semana para ti, para mí, para cada uno de los que nos están mirando. Durante esta semana te invitamos a leer el Salmo 23, el Salmo 27 y el Salmo 51. Y al final de leerlo durante esta semana, puede ser el viernes, el lunes, tú toma el tiempo desde que salga este programa, piensa en esto. ¿Mi corazón busca verdaderamente agradar a Dios? Piensa en eso. ¿Mi corazón está buscando agradarte, Señor? Entonces, este es el desafío de la semana. Y queridos, David no fue escogido por su apariencia ni por su experiencia, posición, fue escogido por su corazón. Y hoy
Dios sigue buscando hombres, mujeres, niños, jóvenes que estén dispuestos a entregarse completamente a Él. Porque el liderazgo que transforma es aquel que busca a Dios en la primera hora de la mañana. Amén. Llegamos a la parte final de nuestro programa, Pastor. Qué gusto haberlo tenido con nosotros. Igual, un gusto poder compartir con ustedes este momento especial, hablando de liderazgo, lo que realmente Dios quiere para nosotros. Nos ha llamado justamente para eso. Hemos aceptado un llamado y nos llamó a ser líderes. Así se lo dijo al pueblo de Israel. Te tengo por delante, de cabeza. No te tengo atrás en la cola, sino que nos ha llamado para ejercer liderazgo en diferentes formas, porque el Espíritu así da, ¿verdad? Pero a cada uno para edificación de su iglesia. Así es. Así que, hermanos, vamos a orar, Pastor. Señor, queremos darle gracias una vez más. Sabemos que usted tiene un mensaje especial para nosotros y hoy queremos pedir que su Espíritu Santo nos guíe a encontrar ese mensaje maravilloso para nuestras vidas. Que recordemos que encontraremos tropiezos, angustias, dificultades, porque el enemigo suyo eso es lo que busca para nosotros y quiere hacernos desfallecer. Pero que también tengamos presente en nuestras vidas que usted ya dijo que no nos preocupemos porque usted ha vencido al mundo. Así es, sí. Y usted quiere darnos paz. Y dentro de esa paz es capacitarnos también para seguir siendo líderes conforme a su corazón. Ayúdenos a poder tener ese tiempo especial con usted y recordar que independientemente de las circunstancias que se vivan, hay un papel especial que usted espera que desempeñemos y que con su ayuda lo podemos lograr. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ha sido un gusto, un privilegio que nos hayan acompañado. Será hasta un próximo episodio titulado David y Goliat, la fe que enfrenta gigantes. Bendiciones.